Kids Talks es un podcast organizado por Kids Corp, la compañía KidTech líder en América Latina. Kids Talks propone un espacio de conversación y reflexión junto a los líderes clave del ecosistema digital infantil y adolescente en América Latina. Tiene como objetivo abordar distintas temáticas, tendencias, oportunidades y desafíos que hacen a la industria de productos y servicios dirigidos al segmento, como así también conocer a las personas e ideas que hay detrás de los ejecutivos y profesionales de las compañías más importantes de la región. Bienvenidos a la tercera edición de Kids Talks. Kids Talks es presentado por Kids Corp, la compañía KidTech líder en América Latina. Con 29 años creó su primer compañía, Sequoias, un estudio digital, y casi a la vez participó del arranque de Sinqia, una empresa española fundada en 2001 y creadora de marcas de entretenimiento audiovisual interactivo dirigido al público familiar, la cual es reconocida principalmente por Pocoyo, su serie más vista, con presencia en más de 100 países y ganadoras de 35 premios internacionales. Es fundador de Vodka Capital y Anima Kitchen, una productora de marcas de entretenimiento transmedia para niños, creadora de la famosa serie Cleo y Cuquín, adquirida en 2017 por Netflix para distribuirla globalmente y el cual es un éxito en YouTube. Estamos hablando de Víctor López, a quien le damos la bienvenida en este nuevo episodio de Kids Talks. Bienvenido, Víctor, un gusto tenerte aquí. Un placer, muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de contaros cosas. La verdad que es algo en este nuevo episodio y en esta nueva etapa de podcast con quien estamos en este momento. Vos sos el primer creador de contenido, vamos a decir, que nació en el mundo digital, ¿sí? O sea, estuvimos con Santi de Carolis, de Disney en principio, unas compañías de entretenimiento más grande, pero que viene desde otro lugar, ¿no? Así que con muchos temas para tocar. Gracias por sumarte. Lo primero que te pregunto es, tenés 2 hijas, si les preguntáramos a ellas a qué se dedica tu papá, ¿qué nos responden? Pues seguramente te dirían que soy la mamá de Pocoyo. Esa sería la respuesta inmediata de mis hijas, ¿no? La mamá. ¿Por qué la mamá y no el papá? Bueno, porque es una broma que siempre hago, porque yo digo que los éxitos tienen muchos padres, pero madre no hay más que una. Entonces, por eso siempre digo que soy la mamá de Pocoyo, porque hay tantos padres de Pocoyo que la única madre creo que soy yo. Bien. Entonces yo creo que te dirían algo parecido a eso probablemente. Qué bien. O sea que sos padre y madre para ellas, podríamos decir. Sí, de alguna manera sí. Qué bien. Bueno, sos un emprendedor serial, Víctor. Tenés una hoja de vida o un currículum, dependiendo de dónde, de qué país, como se diga, interesante. Pero contame vos, ¿cómo te definís? Pues quizá como un tipo inquieto, al que le encanta aprender, al que le encanta experimentar y que encontró en la industria de entretenimiento pues el caldo de cultivo perfecto para desarrollarse personal y profesionalmente. Yo creo que la oportunidad que nos dio el hecho de crear contenidos, de contar historias, pues sumaba muchas variables. No era solo el hecho de crearlo o de producirlo, también era llevarlo a los mercados internacionales y era definir estrategias y diseñar cómo podría llegar a ser el juguete pues, de Pocoyo, de Cleo y Cuquín o de cualquier otra cosa. Entonces yo creo que hay un compendio de cosas que se reúnen y quizá por eso me he sentido tan cómodo en esta industria, ¿no? en el mundo del entretenimiento, por esa inquietud y por ese afán por aprender, que cada vez que avanzábamos o dábamos un paso más en una empresa o en la maduración de uno de los contenidos, nos hacía descubrir nuevos horizontes y nuevas formas de entender esta industria tan grande, ¿no? Bien. Dijiste varias cosas que ahora vamos a profundizar en ellas, pero me gustaría primero preguntarte, vimos en los últimos 10, 15 años un aumento tremendo, ¿no?, del consumo de pantallas conectadas. Inclusive suelo decir que cada vez se consume menos tele tradicional, pero más pantalla, ¿no? ¿Cómo impacta esto en la producción, en la distribución y en la comercialización de contenidos? ¿Y qué crees que cambió desde tus inicios hasta hoy?
Bueno, impacta de manera muy grande, ¿no? Porque a la hora de concebir el contenido, antes nuestra industria era casi una industria monolítica, es decir, la gente que hacía televisión solo hacía televisión, la gente que hacía cine solo hacía cine, la gente que hacía videojuegos solo hacía videojuegos. Al multiplicarse las pantallas y en el momento en el que pues nuestra audiencia se ha dispersado por todas ellas, ha transformado la forma en la que creamos los contenidos. Ya no basta con hacer una serie de televisión, tienes que pensar en la vertiente de ese contenido para YouTube, o la vertiente de ese contenido para una app, o la vertiente de ese contenido para, para un juguete o para un libro, ¿no? Yo creo que la proliferación de las pantallas y la dispersión de la audiencia significa un reto creativo todavía más grande. Y desde el punto de vista de distribución, estamos en un momento dulce porque hay muchas más ventanas donde puedes poner tu contenido, tienes muchos más potenciales compradores de ese contenido que creas y produces, pero también lo que te ofrecen es una menor relevancia desde el punto de vista de audiencia. Mira, cuando nosotros estrenamos Pocoyo se estrena en Australia, casi en las antípodas del país donde nace en España, nuestra antípoda es Nueva Zelanda, pues casi en las antípodas, más lejos no nos podíamos haber ido, ¿no? Televisión Española fue el canal número 80 en emitir Pocoyo. ¿Y por qué? Y ahora volvemos a que sigas, pero me llama la atención, ¿por qué? Mira, hay una expresión que aprendí con mis amigos mexicanos que es malinchismo. El malinchismo es esa percepción que tiene uno cuando se mira desde su propio país y valora mucho más lo de fuera que lo propio. Bien. Yo, ahora que no nos escucha nadie, te diré que tengo 2 cartas de televisión española que rechazaba Pocoyo porque no estaba a la altura. No era un contenido de la suficiente calidad. De hecho, cuando nos compran, con la segunda carta es casi simultánea a que Pocoyo gane el BAFTA a la mejor serie preescolar. Wow. Entonces, bueno, somos un poco malinchistas también en España. Es decir, le damos mucho más valor a lo que viene de fuera que a lo que tenemos en casa. Y bueno, siempre habíamos mirado el mercado internacional y quizá eso nos abrió las fronteras antes que abrirnos la patria propia, ¿no? El caso es que, más allá del gag y de la diversión y Pocoyo en España es muy, muy relevante, es muy importante, ¿no? O sea, el nivel de reconocimiento que tiene es grandísimo. Pero cuando nosotros estrenamos Pocoyo, sabíamos que si lo emitíamos a las 8 de la mañana en el canal público, en televisión española, pues podíamos reunir 600.000, 700.000, 800.000 niños. Lo pones a las 8 de la mañana, lo emites a las 7:30, 8 de la mañana y tenías esas audiencias. Hoy emites el contenido a la misma hora y probablemente no te den más de 150 o 200.000 niños. No claro. Porque haya caído tanto el índice de natalidad, sino porque los tienes en otras plataformas y en otras ventanas. Exacto. Entonces, es completamente distinto el impacto que tiene tu contenido y eso lleva aparejada la dificultad para que tenga reconocimiento de marca, para que sea relevante y que puedas abordar un proyecto más ambicioso, más grande, ¿no? Ahora, principalmente desde la producción, ¿no? Antes, principalmente, valga la redundancia, se producía para la TV. Hoy cambió esa manera. Desde el inicio ya seguramente consideran otras variables, otro tipo de distribución. Entonces, ¿producen diferente hoy hacia el pasado? Sí. Mira, Chloe Cooking, el avance, la evolución de la familia Telerín empezó como un contenido de YouTube. Arrancamos haciendo canciones, tomando canciones clásicas, canciones libres de derechos y combinándolas con la estética o con lo que esperábamos que fuese Chloe Cooking. De ahí subió a la televisión, de ahí surgieron oportunidades. A vista de que estaba funcionando el contenido, subió y nos dio la oportunidad de financiar el proyecto con Televisa y con Selectavisión y poder abordarlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hoy tenemos muchas más herramientas, muchos más medios. Hay una cosa que hasta ahora no hemos manejado, no hemos podido manejar los productores y son los datos estadísticos, las audiencias. Piensa que las televisiones nunca han compartido la audiencia realmente, claro, o no con profundidad. Hoy tampoco lo hacen las plataformas, pero YouTube es una fuente enorme de datos, enorme. Y empezar a analizar ese Big Data, empezar a entender cómo se consume nuestro contenido, qué funciona y qué no funciona, marcar tendencias, identificarlas, mete una variable más en el proceso creativo, mete una variable más a la hora de plantear y planificar cómo abordamos los contenidos, ¿no? Entonces, cambia drásticamente. Ya no necesariamente producimos para TV, como dice, ya no producimos para televisión, producimos contenidos y da igual la ventana en la que empieces, ¿no? Puedes no llegar nunca a la televisión,
puedes saltar directamente de YouTube a las plataformas o estar solo en una plataforma. O sea, yo creo que eso ha abierto mucho más las oportunidades para encontrar la financiación de la producción y, como te digo, ha reducido automáticamente la audiencia que tienes alrededor de tu contenido. Y 2 preguntas. Primero, ¿por qué crees que las plataformas no comparten información? O sea, ¿por qué ellos no comparten data? Y la siguiente es, ¿qué mirás? Porque supongo que tienen un montón de datos y la realidad es que esos datos no dejan de ser datos y no insights, sino que hay que interpretarlos para generar insights y luego tomar decisiones seguramente de adaptar más un tipo de contenido para este lado porque tracciona mejor o digo un montón de cosas, ¿no? Pero te pregunto estas 2 cosas. Mira, yo creo que las plataformas no comparten sus datos, uno, porque es parte de su activo. Conocer a su usuario, perfilar a su usuario es parte de su activo de cara al futuro a la hora de darte una oferta de contenidos mucho más ajustada. También les permite negociar mejor. Es decir, si tu contenido es un éxito, nunca puedes medir el éxito. O sea, si has hecho un indudable, La Casa de Papel, ¿no? Que ha funcionado extraordinariamente bien. Bueno, pues si descubres que es el productor descubre que es el contenido más visto en Netflix en 2 meses y hay que generar, pues seguramente eso hace que el valor de tu activo, de tu contenido, se eleve. Si yo controlo la información, vas a ver lo que yo quiero que veas, ¿no? Sí, pues pero la mentira tiene patas cortas igual, porque vos tenés hoy maneras de entender por otro lado si eso está siendo visto. Sí, pero tiene referencias, no tienes el dato. No es lo mismo que tú intuyas, que tú veas el éxito que tienes en redes sociales, que tú veas la repercusión, que veas un fondo, no sé en cuál de los estadios argentinos, un fondo con una pancarta de La Casa de Papel, ¿no? Sí. Tú tienes datos y te lo va diciendo el mercado, ¿no? Pero no tienes al detalle, no tienes en profundidad. Yo creo que por un lado es eso, es parte de su activo y parte de, bueno, pues de ese pequeño truco para tener siempre la sartén por el mango y decidir en qué condiciones pueden negociar contigo. Sí. Y luego, todos los datos de YouTube son muy variopintos, desde cosas muy, muy, muy peregrinas a cosas mucho más sofisticadas, o sea, de saber desde qué países ven más tu contenido, a qué franja horaria. Una compañía británica me contaba un ejemplo muy divertido que habían hecho. Ellos habían, Wheel on the Bus, la canción de las ruedas del autobús, que hay millones de versiones en YouTube. Ellos decidieron que le iban a hacer la misma versión, la misma música, la misma producción de animación con una única diferencia. Iban a cambiar el color del bus, el color del autobús iba a ser diferente. Bien. Entonces hicieron una versión con el autobús amarillo, verde, rojo, azul y uno con la bandera de México. Lo de la bandera de México no sé por qué, pero hicieron uno con la bandera de México. Okay. Lo publicaron al mismo día, en el mismo momento. Bueno, gana por goleada el bus amarillo. Por goleada. Entonces, su razonamiento era, pues sé que los autobuses amarillos funcionan mejor que de cualquier otro color. Quizá por esa influencia de la cultura estadounidense, ¿no? De los school bus que son amarillos desde hace un siglo casi, ¿no? Esto te empieza a dar pistas y te influye en cómo vas a producir el contenido. ¿Por qué vas a poner un bus verde si sabes que el amarillo es el que mejor funciona? Claro. La fecha, el día que lo publicas, la hora que lo publicas, los países y los idiomas en los que empiezas a publicar. Tratar de entender por qué una canción funciona mejor que otra o dónde funciona mejor una que otra. Es decir, hay muchos datos que puedes empezar a analizar para entender pues cómo se consume tu contenido y cómo te aproximas más a la audiencia. Son estadísticas. ¿Y eso fue una transformación que fuiste haciendo vos internamente y los equipos con los que venís trabajando? Seguramente te generó un cambio de paradigma hasta las personas el talento que atraían, ¿no? ¿Cómo llevaron eso adelante? Pues mira, fíjate, hace unos meses hemos comprado 2 herramientas que no teníamos estadísticas, muy sofisticadas o para lo que nosotros hemos manejado hasta ahora, ¿no? Una de escucha en redes sociales, escucha social, es decir, qué hay en torno a la palabra poco yo. Bien. ¿Qué se dice, ¿no? En redes sociales? Y luego otra de puras estadísticas en YouTube. Eso nos lleva,
a tener un informático experto en estadística dentro del equipo, que nos permite empezar a desmenuzar e interpretar esos datos, nos permite elaborarlo. Como te digo, esto jamás va a sustituir al proceso creativo, ¿no? al genio creativo. Y se debe chocar a veces, ¿no? Me imagino, el dato dice esto, pero desde el punto de vista creativo queremos ir para este otro lado, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí. Lo que pasa, yo creo que, fíjate, tiene que ser un ingrediente más en la sopa que haces, ¿no? Yo no le daría más ni menos importancia que a cualquier otra de las partes del proceso, pero sí creo que tiene que estar. Es decir, cuando ya llevas como yo, llevo 20 y tantos años en esta industria, no tiene más mérito que ser viejo. Cuando tienes 50, pues es probable que tengas 20 de experiencia en un sector, ¿no? Eso no tiene ningún mérito, solo cumplir años. Pues ya tienes el conocimiento de cómo hacer un buen guiso, ¿no? Ya sabes cómo hacer una serie que desde el punto de vista de producción tenga los ingredientes y tenga la calidad suficiente. Eso no significa que vaya a funcionar, porque hay muchos contenidos que están muy bien producidos, pero no funcionan por infinidad de razones, unas que sabemos y otras que no. Pero sabes los ingredientes que hay, con lo cual este es un ingrediente más que hay que añadir a ese proceso de cocina, ¿no? De cocinado de tus proyectos. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, igual que la experiencia o igual incluso la experiencia personal, es que presenta, bueno, Pocoyo cuando lo presentamos tenía un chupete amarillo enorme que nos hicieron quitar. Además fueron los anglosajones, fueron nuestros socios británicos los que nos hicieron quitar, porque nos decía, es que en Estados Unidos hay auténticos lobbies contra el pacifier, contra el chupete, porque provoca paladar ojival y bueno, pues una deformación en la boca de los niños, ¿no? Yo decía, es muy curioso que haya lobbies en contra del chupete y no lo haya en contra de las armas, pero oye, muy respetable todo en el mundo, no pasa nada. Así que le quitamos el chupete a Pocoyo. Es decir, hay cosas de pura experiencia que dices, bueno, pues nunca harías una serie con un personaje protagonista con un chupete. Claro. Es parte del conocimiento que tienes a la hora de ir ideando un proyecto. Está claro. Hablando de Pocoyo, que se creó en 2005, ¿no? Bueno, se estrenó en 2005. Se estrenó en 2005. Ok, sí, ¿cuánto tiempo antes? De Pocoyo. Eso, ¿cuándo empezó? 2002, más o menos. 2002, ok. O sea, 3 años en parirlo, ¿no? Sí. 3 años terminado de producirlo, sí. Es como el parto de la burra que dicen en España, sí. La animación siempre ha sido muy costosa. Bueno, es una de las series infantiles de habla hispana más vistas de la historia. Ya tiene como 14.000 millones de reproducciones en YouTube, si mal no digo, y tiene casi 50 millones de descargas sus aplicaciones. Ahora yendo a lo práctico, ¿no? De estas ideas, este análisis que estás trayendo, ¿cuál crees que fueron las claves del éxito específicamente en Pocoyo? ¿Y por qué crees también que hoy sigue siendo un contenido tan elegido, ¿no? Que perdura? Evergreen, ¿no? Muchos le deben decir a Pocoyo ya casi, ¿o no? Bueno, sí, algunos lo dicen. Uno nunca sabe si es por como dicen aquí, darte la píldora, por cuidarte o por echarte un piropo. Por mimarte, sí. Claro, mira, hay una cosa que es una premisa de la que yo creo que todos tenemos que partir. Y aquí nadie conoce las fórmulas del éxito, nadie tiene las claves del éxito. Si tuviésemos las claves del éxito, pues también no estaríamos aquí, estaríamos tú y yo en Bahamas, ¿sabes? Charlando amigablemente, sí. No existen claves del éxito. ¿Por qué funciona Pocoyo? Bueno, pues yo creo que porque hace de la sencillez una virtud, sinceramente. Creo que nuestra propia limitación a la hora de producir, nunca habíamos producido una serie, había muchas cosas que no sabíamos hacer técnicamente, que no sabíamos resolver. Eso fuimos capaces, gracias a David y gracias a Guillermo y a Luis y al equipo que trabajó, que fueron muchas personas, conseguimos ir convirtiendo eso en una virtud. Es decir, fondos blancos, ¿por qué? Porque nos encanta el fondo blanco, el diseño, la limpieza, sí, pero también porque no sabíamos integrarlo con fondos de colores ni metiéndole muebles. O sea, ya después de casi 20 años podemos dejar de contar mentiras y decir verdades, y es que no sabíamos en ese momento cómo integrarlo. También que ya aprendieron, pueden decir, seguro. Bueno, pero que deciden no hacerlo. Claro, ahora ya hemos aprendido. De hecho, bueno, ya espero que pronto lo veáis. Hemos hecho triple voltereta o triple mortal con tirabuzón, porque hemos pasado de los fondos blancos a integrar en imagen real a Pocoyo.
Claro. Ya lo veréis recorriendo las playas de Gran Canaria y las zonas ilustres de Gran Canaria, ¿no? Entonces, Ya le tocaba, después de tantos años ya le tocaba. sí, yo ya he tocado viajar y salir de ese fondo blanco un poco anodino, ¿no? Pero Sí. fíjate, yo creo que el por qué funciona Pocoyo es esa simplicidad estética y luego pues hacer personajes que están muy en el extremo. O sea, Pocoyo, Pato, Eli, una cosa cuando se construye narrativa y trabajamos pues con el equipo nuestro, con David, con Guillermo y también con los guionistas anglosajones, tratamos de llevar muy al extremo a los personajes desde el punto de vista de personalidad, porque eso automáticamente te genera situaciones que son divertidas y que son amenas, que son graciosas. Y otra cosa importante, fíjate, yo creo que es Pocoyo es un niño y como tal niño se enfada, tiene carácter, no es blanco, no es encefalograma plano, es capaz de romper un juguete por no compartirlo, o sea, tiene reacciones muy de niño, ¿no? Y esa verdad que tiene Pocoyo, yo creo que al final todos lo vemos, ¿no? Y lo disfrutamos. Sí, sí. ¿Y vos crees que esta evolución que fueron generando hoy, que por ejemplo esté en escenarios reales, va a seguir evolucionando? ¿Crees que en el futuro van a tener que encontrar nuevas cuestiones o integrarlo al mundo real ya podría ser como la clave y habría que mantenerlo? No, yo creo que tenemos que seguir jugando con Pocoyo. Yo, como sabes, fundé Thinkia, como decías al principio, salí de Thinkia en el año 2008 y he vuelto hace un par de años, 2 años y medio. Claro, he seguido a Pocoyo en la distancia. Al final, cuando creas un contenido, cuando participas en la producción de un contenido y te alejas de él de una manera u otra, se produce un poco de ruptura, ¿no? Es casi, tendría que decir, como un hijo que se va a estudiar a la universidad, pero casi, ¿no? Lo sigues, Claro. lo vas siguiendo en la distancia. Pocoyo hoy es muchas cosas. Pocoyo empieza como una serie de televisión y se ha ido transformando, como decías, ¿no? Hoy es un videojuego, es un contenido de YouTube, es una app, es un libro, es un juguete, es un contenido que ahora viaja a Gran Canaria y se integra en un entorno real. Es una marca en la que por primera vez estamos viendo que los adolescentes la están haciendo suya. Uh-huh. No, piensa que al estrenarse en 2005, la primera generación de chicos que vio Pocoyo hoy tienen entre 15 y 19 años. Claro. Entonces estamos viendo un fenómeno en Instagram que hay un montón de chicos que hacen memes, que hacen posts en torno a Pocoyo. Mirá, Entonces, porque los acompañó de chicos, claro. exacto. Y tienen esa fidelidad. Eso es, porque ese objetivo con el que arrancaba Pocoyo, con el que hicimos Thinkia, de, formar parte de los recuerdos de nuestros hijos, regalarles a nuestros hijos una serie, un contenido, un recuerdo, pues yo creo que era una verdad que ahora se está plasmando. O sea, jugando, entre comillas, con mi hija mayor, con Sofía, de 16 años, hemos hecho un diseño de unas sudaderas con un Pocoyo en 2D casi adolescente. Y le preguntaba, ¿tú te la pondrías? Y me decía, me encanta, por supuesto, papá. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa. Llévatela al cole, enséñala en tu instituto y a ver qué opinan. Cualquiera se la habría puesto. Cualquier niño, cualquier adolescente de 16 años y 17 años que tiene muy superado ya Pocoyo, pero que le hace gracia a vincularse con la marca. Entonces, hay algo que uno puede prever y hay otras cosas que uno no puede prever que sucedan, ¿no? Simplemente hay que estar pues observándolo, ¿no? Mirándolo, a ver un poco cómo crece, acompañarle en ese camino. Pocoyo va a ir adoptando muchas más formas, va a seguir en sus fondos blancos y manteniéndose fiel a sí mismo, pero también va a tener otras vertientes probablemente. Pasa a todas las grandes marcas de entretenimiento. Sin compararnos, porque no es comparable. Miras Star Wars o miras Mickey Mouse y cómo han ido evolucionando y cómo han ido creciendo, pues es enorme, ¿no? Bien, me das un perfecto pie a lo siguiente que te quería preguntar, Sí. Que tiene que ver un poco con los diferentes revenue streams a partir de todo lo que es, por ejemplo, Pocoyo o las otras IPs con las que has trabajado, ¿no? Hace poco hablaba con una persona en una compañía también que tiene IPs muy fuertes en el mundo YouTube y que también han salido de ese escenario, inclusive han seguido comprando algunas. Y me comentaba de que ellos tienen un foco muy claro que es
optimizar su segundo de producción y eso cruzarlo contra el retorno que le genera ese segundo de producción a través de todos los revenue streams, ¿no? Entonces, maximizar ingresos optimizando los costos de producción. ¿Cómo lo ves vos internamente? ¿Cómo trabajás teniendo en cuenta que hoy una marca tiene un montón de aristas, como es Pocoyo, o como es Cleo y Cooking también, digo, que tiene un montón de aristas de negocio y que hoy ustedes ya las vienen conociendo por su trabajo en los últimos años, pero ¿cómo trabajan desde esa generación pensando en toda esa oportunidad que tienen por delante? ¿Cómo setean objetivos de corto, de mediano, de largo? Contame un poco de lo que quieras, ¿no? Obviamente, de todo esto. Sí, mira, voy a intentar no ponerme muy místico, ni muy profundo. A ver. Dale. Todos somos empresarios. Reducir costes de producción implica, al menos sobre el papel, maximizar tus ingresos. Y todo lo estamos viendo en YouTube. En YouTube, los chicos no valoran tanto el presupuesto que hay detrás de un contenido, ¿no? Ven el contenido que les gusta y hay contenidos hechos, creados, adaptados para YouTube con unos presupuestos bajísimos y que funcionan fenomenal y que son muy rentables, ¿no? Pero aquí hay dos cosas. Una, yo, y esto lo he hablado con los responsables de YouTube, YouTube se está convirtiendo un poco en el fast food de la animación. En la comida chatarra, como decís en Latinoamérica, o la comida basura, como decimos en España, de la animación. ¿Por qué? Porque como la barrera de entrada es tan baja, cualquier animación, por muy mal, por muy poco trabajada que esté, puede funcionar. Claro. Entonces hay tantas cosas, se producen tantas cosas que hay de todo. Hay gente que se gasta un dinero en producir y gente que se gasta poquísimo en producir, pero en ese gastarse poquísimo en ocasiones o muchas veces va en contra de la calidad. Uh-huh. Y esto es algo que hay que simplemente conocer y hay que saberlo. Pues en YouTube te puedes encontrar contenidos que están bien construidos, bien pensados, incluso si quieres contenidos educativos, y hay otros que están en las antípodas. Son contenidos que no reparan en nada, solamente en lo que me cuesta el minuto, y si para eso tengo que sacrificar no sé qué cosa, la sacrifico. Bien. Y luego hay otra cosa importante, para mí muy importante. Sinqia tiene oficina en China. De hecho, la oficina de Beijing la abrí yo con el equipo que había antes, no yo solo, obviamente. Uh-huh. Allá por el año 2005, si no me equivoco. Yo he estado en lo que eran los incipientes estudios de animación que había en China y luego lo he visto en otros países. Ponemos el grito en el cielo cuando nos enteramos que hay niños en algunos países cosiendo balones de fútbol, de marcas que todos conocemos, ¿no? De marcas deportivas. Yo he visto contenidos para niños producidos por gente que duerme debajo de su escritorio, tiene un saco de dormir debajo de su escritorio y que trabaja y vive en el mismo sitio, en auténticos barracones militares con una litera, durmiendo en camas calientes. Eso lo he visto yo en China, lo he visto en India. Entonces, si reducir el coste de producción para que sea más rentable es a costa de no respetar los derechos de los trabajadores, es a costa de no cuidar mínimamente o no saber cómo se fabrica ese contenido, pues es tan importante como preocuparnos por de dónde viene el pantalón vaquero que utilizamos, si lo ha cosido un niño o no, o el balón que pateamos en las plazas, si realmente no lo ha cosido un niño y está dentro de lo que uno esperaría que moralmente sea lo que hagan. Entonces, sí, ahí es donde aparecen los valores de las organizaciones. Eso, sin lugar a dudas. Pensé que me ibas a decir que veías contenido inclusive producido por niños, que igual, digo, hubiera sido anecdótico en el mal sentido, anecdótico, ¿no? Pero digo, pensé que ibas para ese lado. No, concuerdo contigo. 18 horas. Sí. 20 horas, o sea, de verdad, tremendo. Concuerdo que ahí es donde surgen los valores de una organización, ¿no? O sea, cuáles son los límites. Pero no te quedes con esa parte tan de optimización. Optimización en el buen sentido, es decir, poder encontrar el equilibrio de costo-beneficio, vamos a decir, en el producto que yo quiero entregar.
en realidad quiero también que me hables de cómo trabajan esto, planificando, bueno, como vos decís, somos empresarios, planificando cómo vamos a generar ingresos a partir de todas las oportunidades que tenemos de generación con esta marca, ¿no? Mira, ahí sin duda hay que reducir costes de producción. Eso pasa por la tecnología, por mejoras de implementaciones técnicas y por ser más eficientes los procesos y también buscar, bueno, en qué parte del proceso lo necesitas cuando te adaptas a un medio u otro. Es decir, no es igual producir con la calidad que te exige Netflix o Claro. HBO que producir para YouTube o para Facebook, ¿no? Entonces tienes que aquilatar un poco la calidad y lo que ofreces al medio en el que vas a emitirlo. Y luego, pues como decías, ampliar sobre la base de tu marca, ampliar en qué otros ámbitos audiovisuales tienes que trabajar y cómo puedes reutilizar la tecnología, reutilizar los procesos, reutilizar partes de los procesos de producción de otros, de unos episodios para llevártelo al videojuego. Es decir, hay que tener una forma de producir pues mucho más amplia, ¿no? Mucho más 360, por decirlo de algún modo. Tienes que entender todo lo que hay a partir de cómo optimizar cada uno de esos procesos. En eso estamos todos. Yo creo que ahí no hay una sola compañía en el mundo, ya no productoras, cualquier compañía trata de optimizar todo eso y se encuentran enormes ahorros. Yo creo que la gran revolución va a ser la tecnología, es decir, cosas como Unity, por ejemplo, motor de videojuegos con el que ya se empieza a generar contenidos de animación. Bueno, todo hacia donde está tendiendo, ¿no? Todo la simplificación de los procesos de animación, que si nos acordamos cuando empezaron eran con acetatos y con papeles haciendo 24 dibujos por segundo, todo eso ha cambiado mucho, pero aún nos queda un trecho de mejora grande, ¿no? Total. Y más allá de lo que es el costo para la distribución, digo, después a eso se le suman el negocio de la distribución en sí también, de poder llevarlos a otro lugar. No te hablo simplemente de que, bueno, pantalla de YouTube, sino comercializar derechos, todo el negocio de licensing, consumer products. Eso hoy ustedes lo planifican desde el día 1. Un ejemplo, hoy tengo entendido de que Sinqia tiene más de 20.000 productos licenciados, ¿no? De hecho, muchos con presencia en América Latina. Entonces, hoy, ¿cómo piensan desde la creación del contenido o desde una IP inclusive nueva? ¿Cuánto se crea a partir de esto? Mirar el potencial negocio de consumer products o de distribución. ¿Cómo manejan ese ecualizador? Mira, hoy ya no son 20.000 productos licenciados. Llegaron a ser 20.000, hoy son muchos menos. Aspiramos volver a recuperar esa cifra, pero hoy son mucho menos en torno a Pocoyo. Pero sí es cierto que cuando trabajamos en un concepto, en un contenido, tratamos de darle esa perspectiva de intentar llegar a convertir una marca de entretenimiento. ¿Vale? No quedarnos solo en el contenido per se, porque sabemos que el contenido de animación, la animación así sigue siendo cara proporcionalmente si lo comparamos con la producción de imagen real. Entonces, hay una cosa que nos enseñó un profesor de ajedrez que decía que más vale una mala estrategia que ninguna estrategia. Lo repito mucho a mis alumnos, ¿no? Cuando me toca dar clase. Puedes no llegar a tener una marca, puedes no llegar a tener relevancia a tu contenido, pero si tienes una estrategia y lo tienes pensado, si a la hora de diseñar un contenido valoras que puede llegar a convertirse en un juguete o en un libro que tiene un contenido editorial o un videojuego, eso empieza también a matizar y a pulir el concepto sobre el que trabajas y luego la forma en la que produces, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho en nuestra carrera profesional, trata de pasar por ese tamiz, por ese hilo de pensamiento de vamos a pensar en esto como una marca de entretenimiento, desde el logotipo, el registro, o sea, la parte más jurídica, más técnica, hasta la parte más de producción. Cómo optimizamos, en qué entorno técnico lo vamos a llevar a cabo. Quiero decir, siempre se le da ese enfoque. Siempre tratamos de pensarlo como una marca de entretenimiento. A veces sucede y a veces no. Pues ya es el mercado quien te da un baño de realidad, ¿no? Y te coloca en su sitio siempre. Está muy bien, está muy bien. Y supongo que detrás de eso también una estrategia global, ¿no? Porque cada mercado también a nivel cultura, seguramente, por ejemplo, en Consumer Products, ese producto es de una manera en LATAM, pero en Estados Unidos es distinto, ¿no? Claro, ahí, mira, siempre como hemos trabajado nosotros controlamos las grandes licencias, por decirlo de algún modo. El juguete, siempre los derechos de videojuego los manejamos nosotros, incluso algunos de los derechos editoriales me refiero en papel. Pero luego tenemos agentes locales en cada territorio. Bien. Y tenemos un agente en México, tenemos un agente en Argentina, un agente en Reino Unido, en Italia. Son ellos los que le dan ese matiz
y esa adaptación al mercado local. Son ellos los que nos enseñan cómo tiene que ser el Pocoyo italiano, el Pocoyo mexicano, el Pocoyo argentino, porque efectivamente no es igual. No es igual. Tienes una raíz común y tienes una raíz que es inamovible y que es la base, pero luego sí es cierto que cuando lo llevas a Consumer Products, el diseño de los backpacks, de las mochilas, es completamente diferente. El de España, el de Italia, el de Reino Unido, al de México, ¿no? Y va más pues con la cultura, con el tipo de productos que se consume. Y ahí necesitas tener flexibilidad para adaptarte. Y eso te lo dan los agentes locales. O sea, piensa que en una marca como para producir un contenido como Pocoyo, puedes tener involucradas a unas 90 personas, entre 80 y 90 personas. Entre animadores, equipos de arte, músicos, las voces. Pero luego en torno a eso trabaja otro montón de gente. Quiero decir, Bandai cuando diseña y fabrica el juguete, pues tiene desde el diseñador hasta el fabricante en China, al señor que lo mete y lo lleva hasta cualquier puerto para distribuirlo. Un agente de licencias en México, con la panadería o con Celso en Brasil, son ellos los que adaptan el contenido. Y hay un montón de licenciatarios que trabajan en torno a tu marca. A partir de tu guía de estilo, pero también dándole esa flexibilidad o esa adaptabilidad al mercado concreto en el que te estás desempeñando, ¿no? Eso es esencial para cualquier marca, lo hacen todas. ¿Y ves que puede pasar algo disruptivo en términos de todo el negocio de licensing? ¿Ves algo en el futuro que pueda llegar a pasar? Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Quizás porque es muy abierta la pregunta. Porque yo siento que es un mercado que ha evolucionado poco versus, por ejemplo, para un poco yo, la parte de videojuegos, ¿no? Entonces, ¿ves algo? ¿Algo va a pasar? ¿Qué? Algo está pasando ya. Yo creo que, por empezar por el final de la cadena de valor, por decirlo de algún modo, la distribución está cambiando. Es decir, ahora tú desde Amazon, desde cualquiera de estas plataformas, puedes tener una distribución directa. Es decir, nosotros como Zinca podemos encargar un producto en China, me da igual, un juguete y venderlo directamente en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Es decir, nos estamos saltando pasos en ese proceso, ¿no? Eso es algo que ya está pasando. Es decir, hay muchas empresas que ya hay productos que no licencian, directamente fabrican y distribuyen ellos. Exacto. A través de Mercado Libre, a través de Amazon, a través de Shopify. Claro. Hay herramientas, ¿no? Además, ahora controlamos nuestros medios. Fíjate, una reflexión que hacía en esta pandemia, en uno de los largos confinamientos que hemos tenido en España, es Pocoyo ya no es solo un contenido, es solo una marca de entretenimiento. Hoy Pocoyo es un medio de comunicación. O sea, Pocoyo hoy ya ha superado los 30 millones de suscriptores a YouTube. 30 millones. Es un montón. Claro, dices, yo lanzo un vídeo en mi canal de YouTube y sé que si me va regular, hago entre 1 millón y 1,5 millones de views en menos de un mes. O sea, empezamos a tener nuestros propios medios de marketing. Podemos llegar a nuestra audiencia directamente, ¿no? Entonces, eso está transformándose por ahí. Luego yo creo que hay una cosa que más a medio plazo seguramente también llegará. O sea, hasta ahora, sin pretender ser muy aventurado, yo creo que las impresoras 3D van a transformar muchas cosas. O sea, el hecho de que yo pueda diseñar mi propio juguete de Pocoyo para mi hijo en casa, quizá dentro de 10 años lo estemos viendo. Es decir, tengas dentro de nuestra guía de estilo, te descargas una serie de parámetros y tú le das forma a cómo quieres hacer tu juguete para tu hijo y imprimes tú en casa o en la tienda de abajo que tiene una impresora 3D y te imprimes todo el juguete y él lo colorea. O sea, yo creo que sí hay muchas cosas que están cambiando y que van a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber una transformación. Seguro que va a haber una transformación. Seguro. Excelente. Bueno, lo último que te pregunto, Víctor, es respecto a Pocoyo Party, que mencionaste varias veces el videojuego, que ya está disponible, tengo entendido, en PC4, en Nintendo Switch, y que inclusive en el físico vienen con el juguete físico. Sí. Qué lindo. Contanos un poco de toda esa experiencia. ¿Ha trabajado con estudios partners? ¿Cómo han podido hacer esto? Pues mira, Zinca ya tuvo un área de videojuegos en el pasado. Ya produjimos videojuegos en el pasado. Y bueno, un poco por el nivel de madurez de Pocoyo me apetecía probar. A ver si éramos capaces de hacer un videojuego muy simple, muy sencillo,
para PlayStation y para Nintendo. Claro, Nintendo Switch es una plataforma, es una consola mucho más adaptada para niños, Claro. pero la PlayStation 4 no tanto, ¿no? Pero queríamos recuperar la idea esa de juego en familia. Ahora los niños pequeños, con 2, 3 años, si los vemos en cualquier restaurante, están mirando una pantalla, el teléfono de sus padres, para que no den la tabarra en la comida, ¿no? Entonces, Sí. queríamos recuperar un poco electrónico. Exacto, justamente. Entonces queríamos recuperar un poco esa opción de juego en familia, ¿no? Entonces esto creemos que nos daba esa oportunidad. La mayor parte del videojuego lo hemos producido nosotros en Sinqia, con nuestro equipo. Piensa que ya hacíamos apps dentro del entorno Unity, con lo cual lo hemos hecho en Unity, no era un juego muy, muy complejo, con el apoyo de Reco, que es un estudio español que nos ha dado mucha cobertura en este caso, ¿no? Y bueno, pues incluir el juguete es parte de ese viaje. O sea, nosotros, en vez de digitalizarnos, nos atomizamos. Es decir, Muy bien. Pocoyo es un contenido que nace digital y que se convierte en algo material, ¿no? Entonces, ese viaje nos hacía gracia. Entonces, hemos hecho, pues aquí en la distribución en España hemos atomizado Pocoyo, lo hemos convertido en un juguete además de en un videojuego, ¿no? Y combinamos las dos cosas, el hecho de juego en familia y el hecho de tener un Pocoyo en miniatura para que el niño también pueda jugar. Y mira, lo acabamos de lanzar, hemos lanzado hace apenas, pues no llega a 2 meses todavía, y los primeros datos son sorprendentes, para mí al menos, o sea, en el primer mes han vendido 20.000 videojuegos. Lo cual, para un juego de este target, quiero decir que es Pocoyo, que es muy, muy pequeño, pues me parece la pera, la verdad. La pera. Qué bueno. Bueno, y está recién lanzado, así que habrá que esperar un poquito más. Exactamente. Eso es. Bueno, Víctor, muchas gracias, en serio, un placer hablar contigo también, escucharte. Has hecho cosas que todos conocemos, ¿no? Entonces, entender un poquito más la historia, cómo se piensa atrás, me parece que es súper valioso, ¿sí? Así que te agradecemos por haber pasado el tiempo y obviamente desearles todo lo mejor en lo que quede este año y en el futuro, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a KidCorp, gracias a vosotros, porque os sigo desde hace mucho tiempo, hacéis una labor buenísima para que todos entendamos mejor esta industria. Yo creo que es imprescindible, porque al final uno se da cuenta sobre todo de todo lo que no sabe. No de lo que sabe, sino de todo lo que no sabe. Y ayudáis mucho para evitar eso. Bueno saberlo, y esto es parte de eso, justamente, Víctor. Así que seguramente muchos que nos hayan escuchado van a haber capitalizado varias de las cosas que compartiste. Esto fue Kids Talks. Nos vemos en la próxima edición.